Les cuento un poco de dónde surge la ponencia y cuáles son mis líneas de investigación. Yo soy socióloga, pero me dedico a temas de sociología urbana, entonces trabajo cuestiones más bien enfocadas hacia transformación urbana, desarrollo territorial, planificación urbana, derecho a medio ambiente, etcétera, ¿no? Y actualmente tengo un proyecto PAPIT que está enfocado hacia las representaciones sociales del derecho a la ciudad y la transformación urbana. En ese marco estamos haciendo un grupo de investigaciones, un grupo de investigadores de la UNAM y de académicos de fuera de la UNAM, Colmex, UACM, UAM, Iztapalapa, incluso gente del Tribunal Electoral, reflexiones sobre qué implica el derecho a la ciudad, sobre todo en el marco de la construcción de esta Constitución Política de la Ciudad de México, que ustedes saben que apenas se acaba de aprobar, ¿no? En ese marco surgen diversos debates sobre los derechos que están como en disputa y en constante negociación en el tema de las ciudades sustentables, ¿no? Uno de ellos el medio ambiente, pero por supuesto que hacemos un análisis integral del género, desde la construcción de ciudadanía, desde el tema migrante, desde niños, jóvenes, adultos mayores, y el tema de la vivienda. Incluso ahorita estamos trabajando cómo está afectando el tema de otros derechos que prevalecen en el tema del habitar en la ciudad, que tiene que ver con vivienda, el uso habitacional, el uso de suelo, ¿no? Y cómo eso está impactando en temas como el derecho al medio ambiente sustentable, ¿no? Entonces, bueno, la ponencia del día de hoy, que se titula El derecho a la ciudad sustentable, está enfocada en hacer una reflexión sobre qué plantea en materia del derecho al medio ambiente la Constitución Política de la Ciudad de México y qué retos debería enfrentar a partir de cómo está enunciando ese derecho, ¿no? Cómo lo reconoce. Algunos antecedentes, de hecho, algunos ya están cambiando. Por ejemplo, ya no son 16 delegaciones, sino que son 16 alcaldías, pero datos como antecedentes para partir, ¿no? La Ciudad de México hasta 2010, según fuentes del INEGI, tenía un total de 8.851.000 habitantes, ¿no? Que están distribuidos, por supuesto, en las 16 alcaldías ahora, que actúan como demarcaciones territoriales, pero que también tienen una perspectiva política y político-administrativa independiente, autónoma, ¿no? Del funcionamiento del gobierno del Distrito Federal, que ahora es gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuándo se empieza a trabajar y cuándo se apoya y se aprueba que debe existir una constitución política de la Ciudad de México? Ya ven que estamos transitando por un tema de la construcción de la ciudad como marca, ¿no? Que es un tema también. La marca CDMX se está posicionando como un tema fundamental para poder posicionar a la ciudad en el marco de las ciudades globales, ¿no? Que es una de las ciudades junto con Nueva York, Tokio, que está considerada como ciudades globales. ¿Por qué ciudad global y por qué el posicionamiento de marca a partir de la Constitución? Por todo el tema político, por todo el tema también de la constitución territorial y el tema de la autonomía, ¿no? Pero además para poder dar una imagen favorable hacia el exterior, que ya vamos a ver cómo impacta eso en el tema medioambiental. Se empieza a hablar de marca ciudad y ya ven que ahorita justo se está debatiendo el tema del logotipo de la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con cómo queremos que nos vean, no solamente hacia el interior, sino hacia el exterior, ¿no? Entonces, bueno, empieza el tema de la Constitución Política en septiembre de 2016 y se hace una promulgación, una definición de ciudad, que si ustedes revisan la Constitución, verán que en el artículo 1 dice lo siguiente, ¿no? Es una entidad integrante de la Federación, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Así se define la ciudad, ¿no? Como un espacio también en el que se reconoce la libertad, en el tema también de la autonomía, pero además del tema del espacio civilizatorio, laico, habitable, intercultural, solidario, incluyente y diverso, ¿no? En ese tema, si ustedes se fijan, hay una carga muy fuerte en el tema del derecho a la ciudad, o un énfasis en la Constitución Política hacia ver a la ciudad como un espacio de derechos, ¿no? Y el derecho a la ciudad justamente toma como referencia la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, que se difunde en 2010, y hay una buena parte del texto de la Constitución Política que está
inspirado, pero además que está incidido, influido, ¿no?, por esta Carta de la Ciudad de México. ¿Cómo se ve en esa Carta de la Ciudad de México a la ciudad? Se le ve igual como un espacio autónomo de construcción y, por supuesto, de reconocimiento de derechos. Ustedes van a decir, bueno, ¿y cuándo se empieza a hablar de derecho a la ciudad? Que además sí es un tema polémico. Es una teoría que surge en 1968, bueno, se escribe en el 67, se publica en el 68. Justo estamos a 50 años de conmemorar la difusión, la publicación de esta obra de Henri Lefebvre, y es él quien habla primero de derecho a la ciudad. Posteriormente lo hablan también Edward Soja, David Harvey, ¿no? Van a definir también el derecho a la ciudad. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en la Constitución política hay una fuerte carga a la ciudad, no solamente como un espacio habitable, sino que como un actor social, que es una cosa muy interesante. La ciudad, en un estudio de análisis de discurso que hicimos justo en ese proyecto, aparece con 587 menciones, con el contraste de que el ciudadano aparece con 85 menciones. Entonces ya nos pusimos a hacer un análisis más detallado de la Constitución política y que logramos ver que en realidad la ciudad aparece como un ente, ¿no?, como alguien que ejecuta acciones. Entonces, por eso fue importante ver cómo se construye el concepto de ciudad, el concepto de ciudadano y el concepto de la construcción de derechos, ¿no? ¿Cómo lo definió Lefebvre? Él lo define como un derecho que es interdependiente a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, pero que además incluye no solamente derechos políticos, sino que también derechos sociales y culturales, ¿no? Y este derecho habla de cómo los habitantes urbanos construimos, decidimos y creamos a la ciudad, ¿no? Por supuesto, él lo difunde, este texto, en un ámbito, en el 68, ustedes saben todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿no?, con todas las movilizaciones sociales. Él lo hace en el contexto de la lucha anticapitalista, pero más adelante lo retoman David Harvey y Soja también, ya en un marco de ciudades globales, ¿no? Un dato importante en el que me gustaría enfocarme, si se fijan, la Ciudad de México tiene un puntito rojo, justamente porque son las ciudades que tienen más de 10 millones actualmente de habitantes urbanos. Entonces, este es un dato que es fundamental a considerar, sobre todo cuando se habla de derecho a las ciudades. El 54%, según ONU Habitat, el 54% de la población mundial del mundo vive en ciudades. Y hay un cálculo, ya saben, con estas estimaciones más bien de índices proyectivos, se calcula que para 2030 tendremos aproximadamente un incremento de 2/3 de la población en áreas urbanas. Entonces, sí se vuelve fundamental reflexionar sobre qué estamos concibiendo como ciudad y cómo se ve la categoría de medio ambiente como derecho en este espacio habitable, ¿no? Otro dato fundamental para que podamos entrar en materia de medio ambiente, ¿no? Según datos de la Cedesol en 2012, el crecimiento demográfico que hemos tenido, que hemos experimentado en la Ciudad de México en el periodo 1980-2010 fue 1.4 veces, mientras que su superficie urbana se incrementó 3.6 veces. Es decir, si se fijan, el crecimiento demográfico con todo el tema del crecimiento poblacional, habitacional, el tema de movilidad, desde la perspectiva del automóvil, ha implicado un crecimiento urbano de 3.6 veces, o sea, es más del doble de lo que ha crecido en su superficie la Ciudad de México, no ha crecido mucho, ¿no? ¿Qué implica entonces, ya que tenemos el antecedente del marco teórico del derecho a la ciudad con Henri Lefebvre, y qué implica también pensar la ciudad habitable en términos medioambientales, ¿no? Pensar que la ciudadanía es un derecho, es decir, el primer derecho que tenemos los que habitamos esta ciudad es el de ejercer nuestra ciudadanía, ¿no? Y en el tema de la ciudadanía hay que verlo como un concepto transversal, más o menos universal,
hay un debate que ha existido en todas las corrientes que han definido a la ciudadanía como un derecho transversal y universal, de que no es un derecho igualitario, es decir, no vivimos la misma condición de ciudadanía hombres que mujeres, hombres rurales que hombres urbanos, indígenas, migrantes, ¿no? Adultos mayores, niños, no viven de la misma manera la circunstancia de ser ciudadanos, ¿no? ¿Qué implica entonces considerar hoy, con el tema de la Ciudad de México como una ciudad global, el concepto de ciudadanía? Implica que somos ciudadanos globales, por lo tanto estamos experimentando una doble dimensión, una local y localizada que está enfocada al tema del territorio que habitamos, es decir, este espacio que puede tener características particulares en temas de movilidad, en temas de explosión demográfica, en el tema de accidentes ambientales, ¿no? El tema del manejo de recursos, por ejemplo, ahorita lo que está pasando con el agua, etcétera, ¿no? ¿Qué tenemos entonces que tener en cuenta? Que el concepto de ciudadanía en la vinculación con el territorio tiene una dimensión material local, es decir, somos habitantes de una ciudad, de un país que ejercen ciertos derechos de los que somos sujetos, pero también somos ciudadanos que estamos trastocados por todo el tema de la globalización. Es decir, eso que está pasando con los acuerdos de medio ambiente que, por ejemplo, no ha suscrito China, ¿no? Que es un tema grave porque el tema de la ciudadanía extraterritorial implica que hay factores que van más allá de las fronteras físicas, es decir, el tema ambiental nos preocupa a todos, ¿no? Entonces, hablar ahorita del mal manejo de recursos, hablar ahorita del deterioro ambiental, de la necesidad de generar mecanismos de protección ambiental, de concientización ambiental, no solamente nos compete a nosotros como ciudadanos de esta ciudad, nos compete también como ciudadanos globales, ¿no? Durant, ¿cómo define la ciudadanía? Él la define como un conjunto de derechos, pero también de obligaciones, y aquí es donde vamos a entrar ya en el tema de la constitución política, ¿no? Somos sujetos de derechos, pero también somos sujetos que tienen obligaciones en torno a ese territorio que habitamos, ¿no? Entonces, tenemos, por supuesto, estamos adscritos a marcos normativos, institucionales, que nos dicen cómo organizarnos, cómo actuar, qué hacer, qué no hacer, ¿no? Y, por supuesto, la reproducción en tanto actores de la sociedad. ¿Qué implica entonces pensar el derecho a la ciudad en términos generales, ¿no? Primero, pensarlo como un concepto que es colectivo, es decir, es mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo, es el derecho que tenemos todos a cambiar, a reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos, pero también es un derecho colectivo que implica la reinvención de la ciudad y que depende, por supuesto, irremediablemente del ejercicio de un poder colectivo, ¿no? Sobre el proceso de urbanización. Significa que es un camino en doble sentido, ¿no? Por una parte recibimos y somos sujetos de derechos, pero por otra parte también estamos llamados a respetar ciertos deberes de ciudadanos, ¿no? Esta es una definición más contemporánea, es de Soja y de David Harvey, y está enfocado hacia el tema de cómo los derechos humanos universales están contemplados en el derecho al habitar. Un punto a considerar es el concepto de habitar. Ya ahorita vamos a entrar en materia de la Constitución. Habitar es más que permanecer, es decir, habitar no es solamente llegar y que yo llego a dormir a un lugar, ¿no? Habitar implica ese vínculo entre el territorio en el que estamos, en el que permanecemos, en el que generamos prácticas sociales y un proceso de identificación, pero de construcción de identidad. Es decir, si habitamos la Ciudad de México, y por eso es que a veces nos indignamos cuando dicen el chilango, o nos identificamos cuando nos dicen el chilango, o sea, podemos tener esa dualidad, ¿no? O también nos podemos sentir orgullosos de ser chilangos, o sea, hay ahí una construcción en el tema de la identidad que está profundamente arraigada al territorio que habitamos. Entonces, desde esta aclaración del habitar, es un concepto que trabajan sociodemógrafos y geógrafos de gente de la geografía humana, como Emilio Duo y Ángela Gigli, antropóloga de la UAM,
y van a decir, el habitar es la representación de la ciudad y es establecer un vínculo de sentido que nos identifica con ese espacio, ¿no? ¿Qué hace la Constitución que se promulga el 15 de septiembre de 2016? Implica un cambio en no solamente cómo vivimos la ciudad, sino cómo la nombramos y cómo la vivimos, cómo la padecemos incluso, ¿no? Es una Constitución que nombra y reitera derechos a la ciudad y que por lo tanto genera una nueva representación a la ciudad para todos. ¿Qué dificultades tiene esto? Y ahorita vamos a entrar en cómo aparece el derecho al medio ambiente. La Constitución está dividida en 10 segmentos, ¿no? Uno que tiene que ver con el ámbito legislativo, otro con el ejecutivo, otro con el poder judicial, otro que tiene que ver con el espacio, el derecho a la vivienda, ¿no? Derechos humanos, etcétera. Entonces, se divide en 10 y en una parte de la ciudad educadora y del conocimiento, que es donde primero se habla del medio ambiente en la Constitución política. Fíjense qué interesante, aparece el derecho al medio ambiente desde el derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica. Si se fijan, va siempre en la línea del discurso del derecho a la ciudad y la marca ciudad, es decir, cómo queremos que nos vean, pero es una ciudad que cuida el medio ambiente, pero que no descuida la innovación tecnológica, ¿no? Y específicamente en el inciso C, en el punto 4, lo que se dice es que la ciudad, fíjense quién hace la acción, la ciudad debe garantizar igualmente la preservación, el rescate y el desarrollo de técnicas y prácticas tradicionales, originarias en la medicina y en la protección, restauración y buen uso de recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. O sea, entre otros derechos va el tema de los recursos naturales y el tema del medio ambiente, ¿no? Aparece ahí y es importante porque pareciera, si ustedes se fijan, y ya lo vamos a ver más adelante, que sigue siendo un derecho del que se cobra conciencia, que es parte de esa construcción del derecho a la ciudad, de esa construcción amplia, compleja, pero que sigue siendo un derecho secundario, entonces puede ser un tanto peligroso, ¿no? ¿En dónde más aparece? En el artículo 17, el derecho a la ciudad específicamente. Tener derecho a la ciudad, según este artículo, es tener derecho a la naturaleza y al medio ambiente, es decir, es tener derecho al uso de los recursos, al tema, al acceso de recursos naturales, pero también al medio ambiente. Pero no dice más. Si ustedes observan, lo único que aparece es pues lo que está con amarillo, ¿no? Y es muy ambiguo, ¿no? Al meternos ya en cuál es el artículo específico que está referido al derecho al medio ambiente, aparece el derecho a un medio ambiente sano. ¿Cómo presentan el derecho al medio ambiente? Nos dicen que tenemos derecho, por supuesto, a un medio ambiente sano para poder desarrollarnos, para poder obtener un bienestar, ¿no? Para tener, por supuesto, el apoyo de las autoridades competentes en la protección del medio ambiente, en la preservación, en la restauración, en el equilibrio ecológico, etcétera, ¿no? Y se insiste mucho, de hecho, el segundo inciso como que repite algunas cuestiones que plantea el primero, que es de la preservación y la protección de la naturaleza, el tema de las garantías en el acceso a los recursos en la ciudad, la competencia y la novedad es que ya involucra a la participación ciudadana. No dice cómo, pero ya habla del tema de la participación ciudadana. El tercer inciso de este artículo de nuevo retoma los derechos a la naturaleza conformada por todos los ecosistemas y las especies como un ente colectivo sujeto de derechos. O sea, además, no solo tenemos derecho nosotros, sino que los ecosistemas y las especies a partir de la necesidad de considerarlas como un ente colectivo, ¿no? El peligro de este tipo de enunciados, de este tipo de discurso del medio ambiente, empieza a aparecer, empieza a permear, por una parte, el tema de la marca ciudad, es decir, cómo queremos vernos y qué tipo de ciudad queremos construir y qué tipo de derechos queremos ejercer, ¿no? En entrevistas con gente que participó en el constituyente, yo les decía, ¿pero qué pasó? ¿Por qué es la ciudad la que hace todo? Decir que la ciudad garantiza,
promueve, ejecuta, amplía, informa, ¿qué peligro creen que tiene? Pregunta para ustedes. ¿Qué peligro tendrá? La ciudad hace. Va otra pregunta. ¿Quién es la ciudad? Viene ahí el peligro. Entonces, justo les decía yo a los del constituyente, oye, pero está muy bien dar esa imagen de la ciudad activa, la ciudad que está llena de vida, es un organismo vivo en esta Constitución, pero el peligro es que entonces quedan disueltas, diluidas las responsabilidades institucionales, ¿no?, de las autoridades, incluso de los ciudadanos. Pero bueno, ese fue un peligro que se reconoció. ¿Qué sí reconoce la Constitución? Reconoce el derecho al ambiente sano, es decir, a un ambiente sustentable. Ya ven que este ha sido un concepto muy polémico, el de sustentabilidad, sobre todo, y yo pongo acá una primera anotación para polemizar, de cómo se ha visto la noción de sustentabilidad en el tema del desarrollo de las ciudades, para poder legitimar ciertas prácticas de ciertos números de actores implicados en el tema de la producción del espacio urbano, pero también que evidencia la compatibilidad con temas de durabilidad del desarrollo, etcétera, ¿no? Pongo un ejemplo de este caso. Una estudiante que está terminando su tesis sobre línea 12, justamente, está enfocada en este tema. Ella trabajó la línea 12, específicamente la estación que se construye en Tlaltenco, ¿no? En principio ella vio cómo se había modificado todo la vida cotidiana, decía ella. Luego vio que iba más allá de la vida cotidiana, iba hacia cómo había trastocado los usos y costumbres de un pueblo originario, cómo había modificado prácticas sociales y cómo había modificado el tema medioambiental, ¿no? Algo que ella vio cuando fue haciendo entrevistas con informantes claves, incluso con gente del gobierno de la ciudad, es que se había hecho toda una campaña de información, pero también de educación, de conciencia ambiental, para explicar por qué iba a impactar positivamente la construcción de la línea 12, ¿no? Entonces, justo los habitantes decían, tanto convencernos para hablarnos de que era sustentable, cuando nosotros teníamos claro desde el inicio cuáles podían ser las posibles fallas que iba a tener esta construcción, ¿no?, en materia de el espacio, del impacto en el tema del agua, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un tema que se trabaja, el tema de las ciudades sustentables, en Agenda 21, en la conferencia de la ONU específicamente sobre desarrollo y medio ambiente. ¿Qué sí hay que tener en cuenta y qué conviene no descuidar del tema de la sustentabilidad? Es que cuando se habla de ciudades sustentables, al menos en la constitución política de la ciudad, se está hablando de la promoción de la productividad en el uso de los recursos medioambientales. Es decir, no solamente en cuidar el medio ambiente por la buena onda, es decir, cuidamos el medio ambiente para fortalecer las ventajas competitivas, es decir, ser una ciudad del primer mundo, ¿no? Vender esta marca de la Ciudad de México, ¿no? Por lo tanto, implica conducir a la Ciudad de México, esa es la intención de la Constitución política, hacia un futuro sustentable, con esta premisa, ¿no? El uso, promover la productividad en el uso de los recursos, pero también fortalecer ventajas competitivas. Aquí voy a citar a un autor que ha trabajado mucho el tema de sustentabilidad ambiental, Axelrad, que es un autor brasileño. Muy recomendable para que lo lean, porque incluso promueve categorías de sustentabilidad basadas, es un enfoque más técnico, instrumental, pero lo tiene más en el enfoque de ciudadanía, etcétera, ¿no? Él define la sustentabilidad urbana en el tema de la reproducción adaptativa de las estructuras urbanas, ¿no? Y él va a poner el énfasis en las bases técnicas de las ciudades, es decir, en un modelo de dos tipos. Por un lado, la racionalidad ecoenergética y por otro, el tema del metabolismo urbano. Ambas aparecen en la Constitución política de la Ciudad de México, no en términos conceptuales, sino que en términos del discurso, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es la coincidencia que tienen estos dos conceptos, el de racionalidad ecoenergética y el de metabolismo urbano? Que la ciudad aparece vista como una continuidad material, pero también de acciones y de flujos, ¿no?
voy a hablar primero de la racionalidad energética y luego me voy a centrar en la de metabolismo urbano, que es una categoría que figura más en esta Constitución. Racionalidad energética implica minimizar el consumo de energía fósil, ¿no? Y de otro tipo de recursos materiales, explorar los flujos locales, satisfacer el criterio de conservación de stocks, la reducción de volumen de residuos, ¿no? Que si bien implica una serie de medidas institucionales, también implica el tema por parte de las instituciones de educación ambiental y de conciencia ecológica, ¿no? Que son los dos grandes retos que va a experimentar esta Constitución. Vamos a ver cómo lo ejecutan, ¿no? Ya ven que ahorita estamos todo el tema de no generemos desechos que son contaminantes, que no pueden degradarse, el tema de las bolsas, el uso de las bolsas, ¿no? De los popotes, etcétera. Pero también estamos en una campaña de minimiza el uso de recursos que pueden ser contaminantes, reciclemos, reutilicemos, ¿no? Estas campañas de cómo desechamos residuos que pueden ser difíciles de degradar, el tema de las baterías. Justo hay un alumno ahorita de sociología que está estudiando algo sobre manejo de baterías, ¿no? Y algo que está encontrando ya con una encuesta que estuvo aplicando acá en ciencias, la aplicó en la Facultad de Ciencias Políticas y creo que en Ciencias Biológicas, es qué idea tenemos de el manejo de este tipo de desechos. Y él lo que decía es, algo está fallando en este tema de la educación ambiental y de la conciencia ecológica, porque tenemos muy claro el deber ser, en dónde se tienen que llevar, qué tenemos que hacer, pero ponía algunas preguntas trampa de, ¿y a dónde llevas las baterías? ¿A dónde las depositas? No, bueno, en el contenedor especial que está en la UNAM. ¿Y en dónde se ubica? Y entonces ponía varios sitios, el correcto y varios distractores, y muy pocos acertaban en el sitio en el que realmente se llevaba ese tipo de desecho, ¿no? Entonces él decía, algo está fallando en esto. Vamos a ver hoy cómo con la constitución política y con las prácticas del gobierno de la ciudad empieza o no a cambiar el tema de la educación ambiental y la conciencia ecológica, ¿no? ¿Qué implica entonces la idea inversa, la de insustentabilidad energética, que es lo que tendríamos ahorita en la Ciudad de México? Primero, tener claro que no está restringido al uso de las metrópolis, aunque nosotros sí somos una metrópolis, ¿no? Se entiende, por supuesto, con características de ciudades que son fragmentadas, desdensificadas y una sociedad también inmaterial. Es decir, el tema de los costos de los recursos materiales, de las ciudades que somos productoras de polución y de efectos nocivos, ¿no? Pero también en temas de agua, electricidad, telefonía, servicios públicos elevados, el tema del reordenamiento, todo eso puede darnos índices de insustentabilidad energética o sustentabilidad energética, ¿no? Para el caso. Va el otro concepto que sí aparece de manera implícita en el discurso de la ciudad, el metabolismo urbano. Si se fijan, es un símil, ¿no? Es una metáfora esta del metabolismo urbano. De hecho, surge, por supuesto, con un japonés que es el primero que habla de la ciudad como un sistema natural y como un organismo. Hay una conceptualización más bien de corte ecológico de las ciudades, ¿no? Y desde ahí, ese símil, esa metáfora de metabolismo urbano a lo que alude es a las ciudades como organismos vivos. Es decir, la ciudad no solamente es el escenario, no solamente es el espacio o el territorio, es el organismo, es el ente, es el actor social que está vivo, ¿no? Y que se ve afectada por las prácticas también de otros. Ahí tendríamos que hablar de la ciudad en un carácter biunívoco, ¿no? La ciudad de alguna manera nos predetermina o nos afecta, más bien, no es predeterminar, nos afecta como ciudadanos, pero nosotros como ciudadanos también afectamos las dinámicas y las formas de hacer ciudad, ¿no? Entonces, es en doble sentido esa reconstrucción. ¿Qué implica pensar esta metáfora del metabolismo urbano? Implica pensar que las ciudades, de alguna manera, sufren ciertas acciones obviamente de los habitantes, ¿no? De los ciudadanos, en el tema de la calidad del agua, en el aire, en los centros urbanos. De hecho, es ahí donde se empieza a inspirar
el primer trabajo, ya tal y como lo conocemos, se da en los centros urbanos de Norteamérica en materia de cómo está afectando reservas ecológicas, la calidad del aire, la calidad del agua, ¿no? Kowalski, estos son algunos de los que han definido el metabolismo urbano como un metabolismo social. Si se fijan, ellos ya hicieron mutar la metáfora de metabolismo urbano a metabolismo social, y ellos lo que van a decir es que entendemos a las ciudades como un metabolismo social, ¿no? Y eso implica que la interacción y la transformación humana de la naturaleza y un proceso biofísico, histórico y culturalmente diverso tiene un análisis que requiere de una aproximación interdisciplinaria que trasciende la mera estimación de flujos de energía y materiales y que también interese con finalidades de cómo se organiza el espacio. ¿Por qué este concepto es polémico pero prometedor? Porque tiene las dos dimensiones, la material y la inmaterial. La material está enfocada a este tema de los flujos de energía y de materiales, y la inmaterial está enfocada al tema de usos y costumbres, simbologías, cómo incidimos en el territorio, el tema de cultura política, etcétera, ¿no? ¿Cómo se ven entonces desde esta metáfora las ciudades? Como superorganismos. En realidad, esa idea de que la ciudad aparece como el protagonista principal en la Constitución Política de la Ciudad de México, lo que refleja es esto, ¿no? La Ciudad de México está perfilada en esa Constitución como un superorganismo, un ente, ¿no? Implica, por lo tanto, que al definir la Ciudad de México como un metabolismo estaríamos hablando de un conjunto de procesos por medio de los que nosotros, como sociedad, como ciudadanos de esta ciudad, independientemente de la situación en el espacio, de nuestra formación social, en el tiempo, del momento histórico, nos apropiamos, circulamos, transformamos, consumimos y excretamos materia y o energía proveniente del mundo natural. Es fundamental porque lo que hace el tema del metabolismo social es generar dos dimensiones, una objetiva y una subjetiva. El metabolismo social implica ver a la ciudad, y ahí es donde viene el reto de la Constitución Política. El peligro es quedarse en el discurso, el peligro es quedarse en que la ciudad hace todo y al final nadie hace nada, ¿no? El compromiso y el reto implica que la ciudad somos todos, instituciones y ciudadanos, ¿no? Y a partir de ahí nosotros dinamizamos o le inyectamos cierta movilidad a prácticas que tienen que ver con la transformación ecológica, con el cuidado del medio ambiente y con la preservación del medio ambiente, ¿no? Como la ciudad es un ente que hace en la Constitución, es un actor, entonces estaríamos hablando de este concepto de estructura viva, ¿no? Se metaboliza, la Ciudad de México se metaboliza. ¿Qué reto enfrenta? Justamente que como la ciudad es vista como un organismo vivo, la ciudad metabólica, tanto material como inmaterial, enfrentaría el reto de ponerle rostro y de ponerle nombre y apellido a quienes realizan qué tipo de acciones. ¿Qué peligro hay? Que ahorita lo vemos en la otra diapositiva, que sigue siendo un derecho subordinado, el derecho al medio ambiente. ¿Subordinado a cuáles derechos? Al derecho al habitar, al derecho a la salud, al derecho al acceso al agua, ¿no? Sigue siendo un derecho subordinado y por lo tanto subestimado en esta Constitución, ¿no? El metabolismo urbano también puede ser un concepto útil en esta dinámica, es flexible, está certificado, está reconocido por la academia, es interdisciplinario, de hecho es un concepto que trabajo mucho con alumnos de urbanismo, de la maestría en urbanismo, y que están trabajando. Ahorita hay una joven que está trabajando metabolismo social en Monterrey a partir del tema de la movilidad, ¿no? Y de la contaminación ambiental de los coches en Monterrey, que es una de las ciudades más contaminadas por eso, ¿no? Ayuda, por supuesto, este concepto al entendimiento de las ciudades, a entender sus dinámicas, a buscar cómo permanecemos, es decir, cómo habitamos y cómo nos relacionamos con ese espacio y con ciertas estructuras de tiempo, ¿no? Peligros de este tipo de propuestas y los retos. La ciudad hace, la ciudad regula, la ciudad ordena, la ciudad garantiza, ¿no? Al cobrar vida a la ciudad, los gestores institucionales pasan a un segundo plano y las políticas son insuficientes. Eso hay que cuidarlo.
Segundo peligro, el medio ambiente sigue percibiéndose como un elemento secundario en la materia de derechos, ¿no? Esto puede percibirse en el tema de la prevalencia de derechos como la vivienda, el agua, la energía, la salud, esto que acabo de mencionar, ¿no? Y finalmente, ¿qué retos enfrentamos? Por una parte, acercarnos más hacia la teoría del metabolismo social implica el reto de acercar la brecha entre ciencias sociales y ciencias naturales. Este es un concepto multidisciplinario y que está involucrándonos en este reto. Segundo, que al ser el metabolismo urbano como un concepto, concebirse como un concepto multifacético y multidisciplinario, es útil, flexible, certificado y reconocido por la academia, ¿no? Tercero, el reto implica determinar y distinguir la aproximación que tenemos entre este ámbito material y la apropiación intangible de los seres humanos en materia del metabolismo social. Es decir, no sirve de nada promulgar políticas públicas del cuidado del medio ambiente si al final no hay una política que esté tocando esa área inmaterial, ¿no? ¿Qué es lo más difícil? Lo que decía este chico, pues es que conscientes de que tenemos que reciclar y a dónde tenemos que llevar las baterías, estamos. El problema es que es distinto lo que decimos que hacemos y lo que hacemos, ¿no? Entonces, ese ámbito está más en el tema inmaterial. Y el último, que desde la Constitución hace falta trascender del reconocimiento de la vulnerabilidad, o sea, todavía nos reconocemos muy vulnerables. Hay más menciones hacia el tema de la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad ambiental en la Constitución que hacia la sustentabilidad, ¿no? Entonces, todavía estamos como en una etapa muy diagnóstica, hace falta transitar hacia el tema de la incidencia en el ámbito del medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Este estudio es como para plantearlo a través de la teoría del metabolismo social, ¿no? La Constitución de la Ciudad de México. A mí lo que me preocupa, o bueno, más bien lo que me cuestiono es las particularidades ya no de lo teórico, sino de lo concreto, ¿no? Primero, la conceptualización de la ciudad como un ente homogéneo, ¿no? O bueno, así me da a entender, lo cual es falso en lo concreto. Y a mi parecer, o más bien lo que yo me preguntaría sería, a través de este metabolismo social, ¿cómo se considerarían las diferentes particularidades, no solo de la ciudad como un ente general, sino de las particularidades de cada barrio? Porque en realidad es una cuestión multiescalar, ¿no? Los ciudadanos de Vallejo no son los ciudadanos de Polanco, ¿no? Y tienen diferentes necesidades y hay una incorrecta distribución también de los recursos, hay una concentración de recursos en ciertos barrios, ¿no? Ahora, también me preguntaba un poco de esta regulación, este impulso de medidas de regulación en residuos, en consumo, en esas cuestiones, porque mencionaste solo esos, pero yo no sé si esto incluye, por ejemplo, también a las industrias, ¿no? A las personas morales, no solo físicas, ¿no? Porque también hay una gran una distribución de recursos en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas. Muy bien, primero, porque son varias, son como 3 en una, ¿no? La primera, la de la ciudad homogénea, de hecho se plantea como una ciudad multicultural y diversa en la Constitución política. Lo que está como planteando la Constitución es, dentro de esa diversidad, cuáles serían los puntos de partida y los ejes articuladores de estas 16 alcaldías, ¿no? Es decir, cómo podríamos funcionar. Sin embargo, hay mucho respeto a la autonomía dentro de la Constitución política. Entonces, sí hay ahí, digamos, una deficiencia teórica más que de otro corte, porque no queda claro qué papel juega cada una de las alcaldías. Es una cuestión muy general, sí, homologante en el sentido de que es las mismas reglas, los mismos derechos para todos,
que en eso como que hay un acuerdo en la Constitución, los mismos derechos para todos, pero cada uno lo ejecuta y lo implementa a partir de sus condiciones particulares, con este tema de lo local y lo global. Es decir, hay condiciones que están territorializadas, que nos afectan de manera muy concreta a ciertas alcaldías, pero hay cuestiones que nos afectan a todos por igual, ¿no? Y que tenemos que negociar todos por igual. Esto del corte que tuvimos de agua, que además no funcionó, ¿no? En realidad nos afectó a varias alcaldías y prácticamente a toda la ciudad, porque al fallar una parte del Cutzamala que abastece a gran parte de la ciudad, también se ve afectada otras áreas por el tema de la movilidad. Mucha gente se fue de la ciudad, ¿no? Mucha gente se fue, mucha gente guardó agua, o sea, todo ese tema también está afectando. No están consideradas las particularidades en esos términos, sí aparecen como un derecho general, universal, ¿no? No aparece tampoco cómo podría resolverse la dificultad en la constitución política. De hecho, hay quienes dudan de cómo se va a ejecutar esta constitución, ¿no? Por eso, porque tiene ciertas ambigüedades. Lo de la concentración de los recursos, cómo evitar que estén concentrados en ciertas áreas. Tampoco aparece y es ambiguo. Incluso aparece un artículo, si ustedes se meten a explorar la Constitución, en donde se habla del derecho a la vivienda, el uso de suelo, etcétera. Y por supuesto que dicen, no, hay que garantizar las condiciones de equidad en el tema de la construcción, cuidando de la protección de recursos naturales, de no afectar el uso de suelo, etcétera, ¿no? Pero nada más queda formulado. Menciona qué instituciones podrían encargarse, ¿no? SEDUBI, etcétera, dando como una mención, nada más, es todo lo que hay. Y finalmente, cómo podemos involucrar más a las personas en el tema del metabolismo social. No aparece el concepto es académico, entonces no aparece en la Constitución política, pero al perfilar, hacer el análisis de discurso de la Constitución, la ciudad aparece como un ente. Es decir, la ciudad hace cosas, promulga leyes, garantiza derechos, ejecuta acciones, protege, da garantías. Entonces los verbos están en activo en la Constitución, ¿no? Entonces, cuando ya leímos, dijimos, caray, la ciudad es un actor más, no es el espacio nada más. ¿Cómo se está viendo? ¿Cómo se define la ciudad desde ahí? Como un metabolismo social. Por eso estamos usando la metáfora de metabolismo urbano y metabolismo social en el análisis de la Constitución, porque la ciudad parece que se autorregula, no es un organismo vivo. Y eso es un peligro, implica ventajas competitivas, incluso si queremos verlo, pero también implica peligros, riesgos muy grandes, ¿no? Había otra pregunta, ¿quién era? Sí, buenas tardes. Me llama mucho la atención un artículo que acabo de leer en National Geographic sobre el crecimiento de Londres. Londres es una ciudad que está creciendo también muy aceleradamente. Esperan que para el 2019 haya un incremento de más o menos 70,000 personas que van a llegar a Londres, ¿no? Sin embargo, ahorita el alcalde tiene pensado atacar sobre todo el problema de la vivienda y del transporte. ¿Qué pasa con el centro de Londres? Según este artículo dice que ya está tan prohibitivo el vivir en el centro de Londres que nada más están llegando turistas, jeques árabes y creo que hasta los chinos ya están llegando a adquirir propiedades así estratosféricas. Entonces este señor Khan, que creo que es de descendencia india, tiene recursos para precisamente tratar de subsanar con vivienda económica, entre comillas, para lograr repoblar algunas zonas aledañas al centro de Londres.
Entonces ahorita el fenómeno que se está dando, que es la preocupación, incluso yo creo que aquí en la Ciudad de México, es el transporte. Porque dice, bueno, ahorita en Londres, trasladarse de la periferia al centro es carísimo, ¿no? Ya no hablemos de lugares para comer o cosas así, ¿no? Entonces yo creo que este es otro de los grandes problemas que se esperan en la Ciudad de México. La gente cada día se está yendo más a las periferias. Ahorita hay personas, incluso aquí estudiantes, que emplean al día casi 4 horas para ir y venir a la UNAM. Entonces, yo creo que por ahí debe de atacarse mucho la cuestión del transporte público. Sí es económico aquí, que esa es una ventaja en contra de Londres, siempre lo ha sido, pero falta conectividad, ¿sí? Está suspendida ahorita, por ejemplo, yo tengo experiencia en el metro, ahora que hablaba de la línea 12 y este impacto urbano ambiental que está generando, ¿sí? Resulta ser que la línea 12 corre de Tláhuac a Mixcoac. Ahorita está en obra negra la continuidad de allí de Mixcoac hacia Observatorio, que va a ser la conexión con el tren interurbano México-Toluca, ¿sí? No se ha hecho nada, no está terminada ni siquiera para llegar el susodicho tren de Toluca, ¿sí? Hay otro proyecto también que se canceló por el costo también, ampliación de la línea 9 que parte de Tacubaya también hacia Observatorio. Entonces, ya no hablemos, por ejemplo, del programa de ciclovías, ¿no? Sí, ya hay más facilidades para rentar una bicicleta. El problema es que no hay interconectividad de las ciclovías con el transporte público, bien, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí es una especie de bomba de tiempo. No quiero ser catastrofista, pero ya urge. Gracias. Gracias. Del comentario que la verdad es muy pertinente y pues sí es preocupante. Justamente hay un tema del que no hablé por una cuestión de tiempo, pero la gentrificación, que es un concepto de recuperación de zonas. Por ejemplo, aquí se está haciendo con el centro histórico, la calle de Madero, etcétera, ¿no? Que es este proyecto de recuperación de zonas, se ha hecho con el barrio de la Merced, que tiene un doble riesgo. Tiene un acierto, pero también tiene un riesgo, ¿no? El acierto es que revitaliza esa zona geográfica y por lo tanto las abastece de recursos y de servicios. El problema que tiene es que se saca a los habitantes habituales para que lleguen nuevos habitantes, ¿no? Entonces, genera nuevas formas también de exclusión social y genera también nuevos riesgos ambientales con ese tema, ¿no? Ese es un tema que por ejemplo, no sé cómo lo trabajará la Constitución política y no sé cómo lo van a trabajar particularmente las alcaldías, ¿no? El de los permisos de construcción también es otro tema. Bueno, lo que nos está pasando aquí en Copilco, ¿no? Que quieren construir un Big Grand. La idea digamos, de la Constitución es poder regular y reglamentar ese tipo de cosas. No dice cómo. Y en teoría las reglas ya existen, incluso lo tiene SEDUB y lo tienen Secretaría de Vivienda, etcétera, pero no se está haciendo tan asertivamente. Y el tema de la movilidad es todo un tema. O sea, de ese tema nos podríamos echar otra ponencia y no acabar, porque no somos la más contaminada, ¿eh? La más contaminada es Monterrey, pero somos la segunda, o sea, somos la que sigue. Y eso está implicando riesgos ecológicos en el tema de salud también serios. Todo lo que tenemos ahorita de el cuidado ambiental y que está afectando a la calidad del aire, que es otro tema. Y en efecto, todavía hay proyectos inconclusos y yo creo que ahora con la construcción del aeropuerto y la necesidad también de conectar,
va a ser otro problema de corte de movilidad que va a afectar el tema ambiental, ¿no? Y finalmente lo de la interconectividad, sí, y la interconectividad no solamente física, necesitamos interconectividad social en el tema de la gestión y de la participación ciudadana. Muchísimas gracias. Ya por cuestión de tiempo terminamos y primero pues justamente la importancia de considerar, o sea, siempre vemos como los derechos, pero nunca tomamos en cuenta las obligaciones. La obligación que tenemos de cuidar nuestro entorno y tener en cuenta la correspondencia que hay como entre persona-ambiente. Me parece justamente la parte de metabolismo urbano. Entonces, pues, en nombre de la facultad y de la WC, te damos un pequeño detalle y muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Ha sido un gusto estar aquí en la facultad. Es la primera vez que estoy así en la Facultad de Ciencia. Había venido a otro, ¿no? A otras cosas, a la biblioteca y hacer cosas más de estudiante, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Cualquier cosa que necesiten, pues estamos en la Facultad de Ciencias Políticas. Yo estoy en la coordinación del Centro de Estudios Sociológicos. Ahí me pueden encontrar. Así que muchísimas gracias.